Unidad institucional en la lucha contra la violencia de género, un año más, a través de un acto en el que se ha premiado a los profesionales, las iniciativas solidarias y en especial a los 2 policías que intervinieron en el apuñalamiento en 2013 que tuvo lugar en las calles de Guadalajara capital. Muy buenas tardes, el mensaje es claro y contundente, todos juntos para hacer todo lo posible para erradicar esta lacra social y que no sea necesario celebrar días como este. Enseguida vamos a contarles todo lo que se ha dicho y a mostrarles en qué ha consistido el acto institucional que este año le ha tocado celebrar a la delegación del Gobierno en el Día Internacional en la lucha contra la violencia de género. Un acto al que, por cierto, no ha faltado nadie, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad, una actualidad que pasa por una noticia. Ayer se comenzaron a trasvasar los últimos 8 millones de metros cúbicos de agua que se han derivado a Levante, que se están derivando a Levante. Un trasvase que se aprobó hace un mes por ser considerado de extrema urgencia y que coincide precisamente con la semana de la manifestación de la plataforma de perjudicados por el trasvase Tajo Segura. Repasaremos también la página deportiva en una jornada, José Virgilio, en la que se habla de todo y también de que el deporte apoya esta lucha contra la violencia de género. Sí, porque ayer se disputó un partido en el Jerónimo de la Morera entre el Dinamo Guadalajara y el Rayo Vallecano de Primera División, conjunto que se imponía, el de Vallecas, por 0-5 en un choque muy emotivo del que veremos los momentos más destacados. Y vamos a repasar también la última hora de nuestros equipos. Por ejemplo, el Deportivo Guadalajara se ejercita pensando en su próxima cita frente al Real Unión de Irún. Buen día para contarle la última hora de los morados, que ya saben sufren una auténtica plaga de lesiones. Momentos emotivos y espectaculares en ese partido contra la violencia de género, el que se vivía ayer por la tarde en el Jerónimo de la Morena. Regresos deportivos esperados aquí a Guadalajara, como el de Ana Lucía Martínez, y muchos goles, hasta 5 se vivían ayer en el campo del Dinamo. Se está preparando un derbi que promete este sábado en Cuenca, ciudad encantada de Cuenca, contra el Balonmano Guadalajara. De él hemos hablado con algunos de los integrantes del Balonmano Guadalajara. Y estos días, fiesta del bádminton aquí en la capital. Entre hoy, miércoles y el viernes, concentración sub-13 a nivel nacional y máster nacional sub-15 y sub-19 este próximo sábado y domingo, con la organización del Club del Bádminton de aquí de Guadalajara. Todos los detalles en Tiempo de Deporte. Regresamos en 1 minuto, Rosa. Luego nos lo cuentas. Ahora. Hasta luego, José Virgilio. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos como siempre a través de titulares. A lo largo del informativo les contaremos los principales asuntos de los que ha hablado Emiliano García Paje en el desayuno, que ya ha tenido encuentro con las personas más relevantes de la sociedad y también con los periodistas en nuevo Fórum de Economía. También les contaremos la gran preocupación que tiene Lorenzo Robisco y el Partido Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha sobre varios temas que tienen que ver con educación. Y les contaremos que el Partido Popular sí va a ir a la manifestación de este domingo de la plataforma de perjudicados por el trasvase Tajo Segura, lo ha dicho Juan Antonio de las Heras. También vamos a lanzar un mensaje de ayuda a la que necesitan en el Banco de Alimentos, porque se necesitan voluntarios para poder cubrir la gran recogida que va a tener lugar este fin de semana, el viernes y el sábado. Este domingo, ya lo saben, hay convocada una manifestación para protestar contra el trasvase. La organiza la Plataforma Ciudadana y la cita en la capital es a las 12 del mediodía desde el aparcamiento del centro comercial. Una manifestación que se va a celebrar justo en la semana en la que se ha puesto en marcha el último trasvase que se aprobó hace un mes, el de 8 millones de metros cúbicos de agua que en teoría eran urgentes. El 29 de octubre de 2015 el Ministerio aprobó un nuevo trasvase, un trasvase de 8 millones de metros cúbicos desde la cabecera del Tajo al Levante, a las provincias de Alicante, Murcia y Almería, para garantizar sus necesidades hídricas. Conviene recordar que, a pesar de haberse aprobado un memorándum que elevaba el nivel por debajo del cual no se puede trasvasar de 240 a 400 hectómetros cúbicos por ley, el Gobierno central establece en este momento el límite no en esos 400, sino en 304, por lo que con la cabecera del Tajo a día de hoy a 333 hectómetros cúbicos consideran que todavía hay margen.
Llama la atención que sea justo ahora, un mes después de aprobarse un supuesto trasvase de gran necesidad de urgencia, cuando se pone en marcha, justo en la semana en la que la Plataforma Ciudadana de Perjudicados por el Trasvase Tajo Segura ha convocado una manifestación este domingo para protestar por los trasvases. La manifestación contará con una caravana protesta que parta de los municipios ribereños a las 10 de la mañana y llega a la capital a eso de las 12. Al mediodía, desde el aparcamiento del centro comercial, se partirá andando hasta la plaza de Santo Domingo, donde se leerá un manifiesto. Por cierto, que para facilitar los transportes, la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía facilita autobuses, siendo tan solo necesario reservar plaza a través del teléfono 949 35 08 25. Mientras los ciudadanos del entorno protestan y corre riesgo la supervivencia del propio Tajo, la propia asociación ha difundido un vídeo a través del cual quieren que se vea la triste imagen que ven a diario. Cómo se encuentra la cabecera en estos momentos. Una imagen que desgraciadamente nos tememos vaya a peor. Y es que si se considera que a pesar de las imágenes que están viendo, con la cabecera del Tajo con 333 hectómetros cúbicos sobra agua, todo parece indicar que se seguirán aprobando trasvases en las próximas semanas y meses, hasta que se resten por lo menos otros 30 hectómetros cúbicos, con el desastre ecológico y económico que eso supone para los ribereños y para el cauce del Tajo hasta llegar a la comunidad extremeña. Y seguimos viendo los apoyos y las presencias que habrá en la manifestación de este domingo de la Plataforma de Perjudicados por el trasvase Tajo Segura. El Partido Popular irá a la manifestación. Así lo ha dicho el candidato al Senado, Juan Antonio de las Heras. El Partido Popular ha estado siempre presente en todas y cada una de las manifestaciones que en defensa del agua se han producido en la provincia de Guadalajara, en defensa del agua de los ribereños de Entrepeñas y Buendía. Y, evidentemente, el Partido Popular estará en la manifestación del domingo en defensa del agua de los pantanos de Entrepeñas y Buendía, y lo que nos gustaría es un gran pacto también nacional del agua que recuperara o bien el Plan Hidrológico Nacional que evitaba de una vez por todas la guerra del agua, y al que se sumaran, como decía antes con el tema de la lucha contra la violencia de género, todos los partidos políticos. Debe haber un gran pacto nacional del agua, debemos dejar de arrojarnos el agua porque, evidentemente, sin agua no hay desarrollo, sin agua no hay industria, sin agua no hay vida, y lo que no puede ser es que, en función de que estemos en el Gobierno o en la oposición, planteemos el problema del agua como una batalla electoral, preelectoral o simplemente de confrontación política. El Partido Popular ha estado, está y estará siempre en defensa del agua de Entrepeñas y Buendía. Más cosas, desayuno del presidente de Castilla-La Mancha en el que ha habido tiempo para repasar muchos temas. Un día en el que Emiliano García Paje ha lanzado un mensaje al nuevo gobierno que se forme después del 20 de diciembre. Eso sí, pido una cosa muy elemental al gobierno de hoy y al que venga, que espero que sea otro, pero se lo pediría en todo caso al que esté. Oiga, no nos desestimulen tanto, porque la normativa hoy, ya no lo digo por Artur Mas, que esa es otra liebre que llevan entre el Gobierno de España y el independentismo catalán. Lo que no puede pasar es que el Estado te diga, si incumples, te sacudo. Pero si cumples, lo que seas capaz de cumplir y de ahorrar, en vez de ir a sanidad, a educación o a gasto que necesita la gente, a los bancos. Es el mensaje que lanza el presidente de Castilla-La Mancha desde la comunidad autónoma que preside. Emiliano García Paje, en el desarrollo del encuentro que ha mantenido esta mañana, ha recordado que hay que matizar mucho cuando se habla de servicios sociales. ¿Qué quiere decir España cuando todo el mundo tiene derecho al trabajo? ¿Y de qué trabajo hablamos? ¿O el derecho a la vivienda? ¿O el derecho a la sanidad? ¿Qué es tener derecho a la sanidad? Que Fuenlabrada, que tiene la misma población que la provincia de Cuenca entera, pueda atender la sanidad en Fuenlabrada con 5 centros de salud y nosotros tengamos que atenderla con 35. Eso, evidentemente, como comprenderán, es la partida básica para empezar a hablar de financiación. Y en lo que respecta a una de las cuestiones que lleva tiempo encima de la mesa, sobre todo tras el desafío independentista catalán, lo tiene claro, apoya la Constitución actual. La Constitución de hoy es la mejor que ha tenido España, sin discusión. Y es muy buena en tanto que tengamos otra. Y aplicable íntegramente desde el punto 1 hasta el último. No está en suspenso ninguno.
No lo pongamos políticamente en suspenso, ningún punto, en tanto que llegamos a mayores acuerdos. ¿Cabe mejoría? Por supuesto. Eso no cabe ninguna duda. Pero además hay que abordar este debate del cambio constitucional con algunas pautas. Una primera, desde mi punto de vista, no hay una constitución alternativa, global. Hay la diferencia entre reformar y revisar. Tras la comparecencia de Emiliano García Paje en este fórum, se ha abierto un turno de preguntas. En él, el presidente ha hablado de dos temas: la polémica con los funcionarios, que le exigen que cumpla con sus compromisos, y aclara que Cospedal no ha renunciado precisamente a sus privilegios como expresidenta. Yo he hecho en 10 semanas por los funcionarios de Castilla-La Mancha muchísimo más que Cospedal en 4 años. Y lo único que pido es algo que todo el mundo, cuando hablas con él a solas, te lo reconoce. ¿Es que alguien piensa en su sano juicio que es recuperable, no ya digo en 100 días, en 4 años lo que se ha desmontado en la última etapa? No, Cospedal no ha renunciado. Y no es por un problema de escribir, que tenga pereza para escribir, porque me ha mandado una carta, con lo cual le había costado muy poquito en un folio, en una línea, haber renunciado digamos, a los derechos como expresidente. Y este debate es curioso, porque ella ha propuesto quitarlos. Por tanto, yo no discuto que ella políticamente ha fijado su posición y es: yo no voy a asumir el puesto. Claro, no va, pero para entendernos, en el caso de Cospedal, deja de ser presidenta, que no lo pensaba, que eso se dice normalmente cuando no se piensa, dejar el cargo, pero para ser diputada y para mantener todo el servicio de seguridad del Ministerio del Interior, sin discusión ninguna. Y no lo cuestiono, ¿eh? Otro de los asuntos que en estos días es foco de discusión es la publicación de las listas de espera. El Partido Popular ha sido claro y directo, tanto para hablar de listas de espera como para hablar del convenio sanitario. Las listas de espera y la sanidad es caótica, especialmente en Guadalajara. No tenemos escáner. Se está mandando a clínicas privadas que están negando que haya clínicas privadas. Pues bien, cuando no hay escáner, cuando se rompe el escáner en el Hospital de Guadalajara, se manda a las clínicas privadas, y así en multitud de casos. El Partido Socialista miente, nos está quitando el convenio sanitario, nos lo va a quitar, lo va a cercenar y nos va a impedir ir a los hospitales de Madrid. El Partido Socialista y Paje mienten cuando dicen que las listas de espera no se publicaban, cuando se publican un 35% por encima. Y mienten cuando dicen que no van a las clínicas privadas. Están yendo enfermos todos los días, con el coste que supone, lógicamente, para darle cualquier tipo de atención. Quien habló de las listas de espera también fue Emiliano García Paje en su visita ayer a Zuqueca de Henares para mantener su reunión del Consejo de Gobierno itinerante. El presidente de Castilla-La Mancha asegura que el aumento de las listas de espera se debe a la inercia de lo ocurrido en los últimos 4 años y recuerda que en las gerencias hay órdenes para que se abran las plantas cerradas cuando se saturen las urgencias. Además, anuncia que cuando termine la legislatura habrá menos personas en las listas de espera y asegura que se va a priorizar a pacientes. Cuando acabe esta legislatura será notable la reducción de las listas de espera. Que, por cierto, habrá que, además, protocolizar de una manera en que quede muy claro cuál es más urgente y cuál menos. Porque hoy por hoy se está apuntando la gente a los hospitales por orden de llegada. Pero en realidad, lo primero que se necesita cuando se llega, igual que cuando se llega a otro tipo de servicio, es tener muy claro quién llega primero, está bien, pero sobre todo quién llega en peores condiciones y, por tanto, quién necesita la urgencia más urgente. Esta es la realidad que hay que organizar. Pero este es un detalle técnico. A lo que voy es que lo que ha hecho el consejero y lo que ha hecho los escanalleres es aflorar la inercia que venía de atrás, y ya les aseguro que estamos trabajando en un plan que no va a ser solo de choque, sino que va a ser sostenido para combatir las listas de espera, no solo con el refuerzo del servicio público, sino también, si es necesario, con la prestación de empresas de Castilla-La Mancha para atender aquello que no sea posible atender en el servicio público. Pero es evidente que es un objetivo estratégico reducir las listas de espera, ¿no? Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de muchos asuntos con el delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo vamos a ver a continuación. Hoy se ha celebrado en Guadalajara un acto institucional, como desde hace mucho tiempo, en este caso en el día en la lucha contra la violencia de género. Un día en el que no ha faltado nadie, porque es imprescindible todavía seguir luchando y seguir aplicando y seguir uniendo fuerzas entre todos. Efectivamente, es un día que me gusta decir que es reivindicativo, porque la verdad que es un hecho, es una lacra
lo que todavía tenemos en este país, de acuerdo a la violencia machista contra las mujeres, y desde luego es importante la unidad. Hoy en Guadalajara todas las instituciones están unidas en torno a un acto que lo que hace es reivindicar eso, es decir, que esta lacra sea pasado lo antes posible. Y en ese sentido hay que trabajar, y en ese sentido está trabajando el Gobierno de Castilla-La Mancha desde el primer día. Pero fíjese, ya fue el presidente Bono quien fue pionero en cuanto a promover una ley de violencia de género, no solo en España, sino también en Europa. Acuérdense de la publicación de los condenados en ese sentido, pero que desde luego marcó un antes y un después con respecto a la concienciación de la violencia de género en Castilla-La Mancha y en España. En este sentido, como digo, hay que seguir trabajando. Ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, aquí en Azuqueca, decía que esta ley vigente la queremos mejorar, la vamos a revisar porque queremos seguir siendo pioneros. Seguimos pioneros en esta materia y además, trabajando en esta ley, también el presidente va a promover y va a liderar lo que considera que se tiene que producir en España, es decir, un gran pacto de Estado en torno a la lucha contra esta lacra que es la violencia de género. También anunció el presidente de Castilla-La Mancha que va a duplicar las ayudas a las mujeres maltratadas. Las mujeres, cuando salen de las casas de acogida, desde luego tienen que tener una viabilidad para su vida, y nosotros queremos estar junto a ellas. Como digo, una lacra que tenemos que poner todos en cintura. ¿En cintura por qué? Para que esa crítica, esa reivindicación haga que quien haga ese hecho deleznable, desde luego esté marcado por la sociedad. Es algo intolerable y desde luego espero que pronto empecemos a hablar de pasado. No solamente habló Emiliano García Paje en su visita ayer en Azuqueca de Henares de este tema de violencia de género, habló de otras muchísimas cosas, de otros muchos titulares, entre ellos un paso más en ese compromiso que adquirió ya con Azuqueca en elecciones, antes, cuando era candidato a presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, se compromete a que ese segundo centro de salud sea una realidad en Azuqueca. Mire, llevamos muy pocos meses en el Gobierno, pero ya estamos programando y actuando en las cosas que importan a la gente. ¿Qué importaba mucho en Azuqueca? Las obras del centro de salud, unas obras que fueron paralizadas hace 4 años. Fíjense que estamos trabajando en aquellas cosas que durante 4 años nos han tocado. Nuestro compromiso era hacerlo. Dijimos en campaña electoral que nos preocupaba y que si estábamos en el Gobierno nos tenía que ocupar. Pues desde luego, desde el primer día estamos trabajando en ese sentido. Y ayer muchos vecinos y vecinas de Azuqueca de Henares me decían aliviados que el compromiso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en el reinicio de las obras del Centro de Salud de Azuqueca era una noticia muy buena para Azuqueca. No podía ser de otra forma. Las obras van a empezar lo antes posible y va a ser una realidad que Azuqueca tenga un centro de salud, como digo, muy importante. El presidente de Castilla-La Mancha también habló de algo esencial, como seguir desarrollando la actividad industrial y empresarial de Azuqueca de Henares, un foco muy importante desde el punto de vista de la creación de empleo. En este sentido, el presidente anunció que junto con el Ayuntamiento de Azuqueca van a promover ese nuevo polígono industrial que también queremos que durante la legislatura vaya siendo una realidad. Como digo, medidas muy importantes en materia sanitaria o en materia de empleo, de generación de riqueza con esta creación del polígono industrial. Un día muy importante para Azuqueca de Henares y para toda la provincia, y desde luego, la verdad que el presidente de Castilla-La Mancha, que es un hombre que cumple su palabra, cuando viene a Guadalajara, pues la verdad que siempre nos da alegrías, y en este sentido tenemos que estar muy agradecidos. Por cerrar el capítulo sanitario, Emiliano García Paje volvió a ser contundente con respecto a la polémica que hay del convenio sanitario. Miren, lo he dicho en muchas ocasiones, lo podemos decir más alto, pero no más claro, y el presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a ser contundente. Vuelvo a apelar a la responsabilidad de la gente, o a que no sean irresponsables, en este caso el principal partido de la oposición, con el tema del convenio sanitario. Lo dijo el presidente, no vamos a romper el convenio sanitario. Ahora bien, que nos permitan decir que no nos gusta y que desde luego vamos a reivindicar los fondos de cohesión, pero el convenio sanitario está y estará vigente mientras no se produzcan algunas situaciones que beneficien a los pacientes de Guadalajara y desde luego también al conjunto de Castilla-La Mancha. Antes de despedirnos, todavía estamos en plazo, si no recuerdo mal era el 27, cuando se cumplía el plazo para que se pudieran apuntar ayuntamientos, instituciones en ese plan extraordinario
para el empleo, para fomentar que la gente pueda encontrar un puesto de trabajo. ¿Cómo van los datos? ¿Hay nuevos datos? Pues miren, datos de hace unos pocos minutos, les tengo que decir que el plan por el empleo está teniendo muy buena acogida por parte de los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara. Hace unos minutos me pasaban los datos, que son 189 solicitudes las que se han presentado, 185 son de ayuntamientos y 4 de mancomunidades, y esto además tiene una traslación con 296 proyectos. Por tanto, es un plan importante, un plan en el cual todas las administraciones públicas tenemos que remar en el mismo sentido, que es luchar también contra otra lacra, que es la lacra del desempleo. Y por tanto, pido a aquellos ayuntamientos que todavía no lo hayan realizado, que de aquí al viernes presenten un plan sobre todo por la gente necesitada. Y en ese sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha, con otras administraciones, tiene que dar la talla. Lo tenemos claro y así vamos a trabajar porque lo consideramos esencial. Pues estaremos muy pendientes de cuando se cierre ese plazo, ver cuáles son los datos totales que vamos conociendo poco a poco para unirse, para adherirse a ese plan extraordinario por el empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Alberto Rojo, delegado de la Junta en Guadalajara, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros y un saludo para todos. Lo decíamos hace un momento, el 25 de noviembre es el día de la lucha contra la violencia hacia la mujer. En nuestra provincia hoy, como cada año, se ha querido realizar un homenaje a las 48 víctimas a manos de sus parejas y a los 3 menores fallecidos, víctimas directas también de la violencia de género. Un día especial en el que no solo ellas son recordadas, sino que también han recibido reconocimiento las personas que apoyan la lucha contra la violencia machista y profesionales que día a día trabajan para combatir esta lacra social, salvando incluso la vida de algunas mujeres. Ayuntamiento, Diputación, Junta de Comunidades y Subdelegación del Gobierno se unen en una fecha especial, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Los nombres de las 48 fallecidas este año a manos de sus parejas han sido recordados hoy. Ante un salón de actos repleto de personalidades y ciudadanos de nuestra capital y provincia, las primeras en recibir su reconocimiento por apoyo a la lucha contra la violencia machista eran ellas, las capitanas del Rayo y del Dínamo Femenino de Guadalajara, que este pasado martes jugaban en apoyo a esta lucha. Otro tipo de trabajo y de lucha es el que hacen desde la asociación AFAMER, trabajando directamente con las mujeres del medio rural. Reconocimiento para su presidenta, que aunque daba las gracias en su nombre y en el de las capitanas, no olvida que hay que seguir trabajando en esta materia. Y desde luego es para nosotras, ¿verdad, capitanas?, un honor recibirlo. Y desde luego me van a permitir que dé las gracias. Gracias con mayúsculas. Gracias por entender que hablar de mujer rural es hablar de futuro, que hablar de mujer rural es hablar de la vida de los pueblos de España. Y desde luego en España la violencia de género sigue sacudiéndonos cada día, a pesar de las leyes que la castigan, de los esfuerzos realizados en estos últimos años, que han sido muchos. Reconocimiento también para los 2 agentes que salvaron la vida a una mujer a la que su expareja apuñaló en plena calle. Su sangre fría y profesionalidad hizo que ella salvase su vida, y a ellos hoy también se les ha reconocido por su trabajo directo y diario. Reconocimiento seguido de otros a los diferentes profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad como Policía Nacional y Guardia Civil. También a representantes de la justicia más conscientes que nadie del problema que padecen las mujeres que sufren la violencia. En nombre de todos ellos, de los que día a día dan apoyo a las víctimas, hablaba la magistrada juez. La realidad diaria que escucho a través de distintas mujeres víctimas de violencia de género que acuden al juzgado en el que sirvo y que me narran su historia, me ha permitido tomar una mayor conciencia no solo de esta realidad y sobre todo de este problema que afecta al conjunto de la sociedad. Desde aquí aprovecho para reivindicar la creación de juzgados especializados en materia de violencia de género en todo el territorio y en especial en Castilla-La Mancha, contando únicamente con un juzgado de violencia exclusivo en la provincia de Albacete. Un día en el que más que nunca se ha pedido la unión de todos y en el que el sonido de las víctimas se ha escuchado gracias a la desinteresada actuación del joven Diego Pinto al violín.
Castilla-La Mancha intervenía al final del acto para reclamar la unión y el compromiso de todos en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Para el Gobierno de España, lo más importante es combatir las diferentes formas de violencia hacia la mujer, trabajando también desde la educación y la prevención. Al equipo de fútbol Rayo Vallecano femenino y al Club Deportivo Guadalajara femenino por los distintos amistosos que han celebrado y que seguirán disputando para la concienciación y sensibilización contra la violencia de género. No en vano el deporte es uno, como con la música, como he dicho anteriormente, de los vehículos en los que podemos transmitir los mejores valores que tienen los seres humanos. Y vosotros lo seguís haciendo. Y que tenemos que tener en cuenta que el deporte femenino cada día tiene mayor alza en nuestro país. A Carmen Quintanilla, presidenta de AFAME, por la labor diaria y constante, volcándose en la lucha contra esta lacra. Gracias, Carmen, por dar voz a tantas mujeres, a esas mujeres del mundo rural que han sido las que han sacado adelante muchas veces este país. También quiero dar las gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Castilla-La Mancha, tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional, por el papel tan importante que juegan en la prevención, en la protección y en la seguridad de las víctimas. Muchas gracias a la Policía Local por el trabajo coordinado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el objetivo de proteger a la víctima y de erradicar esta lacra social. Muchas gracias. En especial a dos policías locales de Guadalajara, a Noemí y a David, por el acto de servicio que llevaron aquel 2 de agosto de 2013 y por los actos de servicio que lleváis también todos los días. Y a la magistrada juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Albacete, Cira García, por ese trabajo diario, permanente y la disponibilidad absoluta en estos 3 años que llevas al frente del juzgado, siendo este exclusivo de violencia sobre la mujer que hay en Castilla-La Mancha y pionero en España, y cogiéndote esa mano de trasladar a donde sea lo que has dicho. Acabamos de escuchar al delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha dar las gracias a todos los que habían sido premiados por unas cuestiones o por otras. Ahora vamos a escucharle reclamando esa unión y compromiso de todos para luchar contra la violencia de género. Es necesario que todos nosotros, administraciones, instituciones, fuerzas políticas, persigan a quien lo provoca y contribuyamos todos a crear una conciencia social en rechazo del maltrato. No vamos a dejar solas a tantas mujeres que han hecho de la humanidad un espacio de convivencia, a mujeres corrientes como artífices de la historia y que hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. No vamos a olvidar a ninguna mujer que se ha dejado la piel por nuestra sociedad y por nuestra historia. Y una historia de falso y venenoso amor de hombre rencoroso les llevó a una muerte injusta. La violencia contra la mujer nunca es aceptable, nunca es perdonable, nunca es tolerable. En este día contra la violencia de género también se ha llevado a cabo un acto en Comisiones Obreras. A las 12 del mediodía, la sede en la capital del sindicato se ha poblado con diferentes pancartas y se ha leído un comunicado. En una de las pancartas que se han extendido, los viandantes han podido escribir frases contra la violencia de género. Una de ellas la ha escrito el secretario general de Comisiones Obreras en Guadalajara, José María Rey. En el acto público se ha recordado también la desigualdad que existe entre la mujer y los hombres en el mundo laboral. Comisiones Obreras, hacemos un llamado. Y quien también hoy ha hablado sobre este asunto ha sido el Partido Popular. Lo ha hecho el senador y candidato de nuevo al Senado, Juan Antonio de las Heras, quien ha detallado que se han puesto en marcha más del 80% de las más de 250 medidas del Plan contra la Erradicación de la Violencia de Género, un plan que ha contado con una inversión de 150 millones de euros y que da resultados, aunque todavía queda mucho por hacer. Plan en el que el porcentaje de mujeres que han salido de la violencia de género ha pasado del 72,48 en 2011 al 77,6 en 2010. El objetivo, evidentemente, debería ser conseguir que todas y cada una de las mujeres que tengan este problema salieran de ese plan contra la violencia de género. Porque de 2011 hasta la fecha, más víctimas de violencia de género han conseguido un contrato de trabajo bonificado de acuerdo con las líneas estratégicas de este Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género. Porque desde 2011, más mujeres que nunca perciben hoy la renta activa de inserción para erradicar este problema. Y porque desde 2011 hay más ayudas para el cambio de residencia, algo fundamental para evitar en el futuro
el problema de la violencia machista. Y además han quedado reforzados la práctica totalidad de los controles sobre los agresores. También se ha modificado el Código Penal ante la violencia de género, tipificando los nuevos delitos. Ahora, además, todas las víctimas de violencia de género tienen derecho a asistencia jurídica gratuita, independientemente de su nivel de renta. Y además, desde el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad se han intensificado las campañas de concienciación. Además, a preguntas de Televisión Guadalajara, Juan Antonio de las Heras ha remarcado la necesidad de seguir unidos para luchar contra la violencia de género. Lo ha hecho tras el anuncio del presidente Emiliano García Paje, en el que pedía ayer en Azuqueca, en la reunión del Consejo de Gobierno itinerante, un pacto de Estado contra la violencia de género. Yo creo que entra dentro de la misma línea en la que el propio Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, y se lo comentaba al principio, ha llegado con este plan estratégico al acuerdo unánime con todas las comunidades autónomas, con gran parte de los entes locales y también con el Observatorio contra la Violencia de Género. Yo creo que es algo, y lo repetía al principio, yo decía al principio y lo repetía al final, en la que no cabe otra postura por parte de ningún partido político que no sea la unidad de todos para hacer frente a esta lacra que golpea, por desgracia, demasiadas veces los telediarios de nuestra sociedad. Los trabajadores de Bormiol y Roco han decidido desconvocar la huelga planteada para el próximo mes de diciembre, una decisión a la que llegan tras el acto de mediación que se celebró este martes ante el Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha. Las partes han llegado a este acuerdo al renunciar la empresa a la aplicación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo reguladas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Estos cambios afectaban a los nuevos turnos que acortaban el periodo de libranza, así como la imposición de unos turnos rotativos de vacaciones quincenales en verano. El comité de empresa se muestra satisfecho con la resolución de los hechos y agradece la decisión de la empresa. Más cosas, el viceportavoz del Partido Popular en las Cortes Regionales ha comparecido para hablar de asuntos regionales. Lorenzo Robisco ha detallado a los medios varias preguntas que ha trasladado al Gobierno de García Paje para la próxima sesión en las Cortes. En primer lugar, ha cuestionado por qué no se adoptan medidas para acondicionar las instalaciones del Colegio Luz de Lleves. También ha asegurado que Lleves necesita un pediatra todos los días por el número de niños que residen en el municipio. Por otro lado, Robisco va a preguntar por qué quieren quitar a los mayores de Torrejón del Rey su centro de mayores y no utilizar instalaciones públicas vacías para hacer un centro de salud. Muchos millones. Vamos a escuchar ahora a Lorenzo Robisco, quien ha hablado de uno de los casos de los que quería comentar a los medios de comunicación. El viceportavoz del Partido Popular en las Cortes se ha mostrado indignado por el caso de la guardería La Campiña de Azuqueca de Henares, en el que, si recuerdan, la semana pasada les contamos que se fugó un niño de 2 años. Afortunadamente, al final no le pasó nada. Es gravísimo ese hecho. Afortunadamente no ocurrió nada, pero que un niño de 2 años sea capaz de saltar 2 cerrojos, según dijo la Junta de Comunidades, uno que estaba roto y el otro que supone abrió el niño, abrió la puerta y encima solo hay una puerta en una guardería de escuela infantil y tiene que ser un vecino, la policía local y la Guardia Civil, la que tome medidas para que afortunadamente no ocurriese nada en un niño que no sabe andar de 2 años, pero ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Ocultando además información y estamos preguntando si es cierto todo lo que contaron o ocurrió algo más que tampoco se quiere contar. Pues eso ocurrió en Azuqueca de Henares, un municipio gobernado por el Partido Socialista, en el que ni el Ayuntamiento ni la Junta, que tienen competencias en esta escuela infantil, han dado la cara, más que una simple declaración a través de una directora provincial que no es nadie respecto a un problema de tal gravedad y de tal magnitud. Insisto, que no ocurrió nada, gracias a Dios, pero que un niño de 2 años se escape de una guardería, el asunto es de mucho calado. Es grave y es muy fuerte. Y a mí me costaba entenderlo cada vez que leía la noticia, cómo podía ocurrir un hecho así y el consejero no dé explicaciones y mande a una segunda a dar la cara. Respecto al Colegio Luz de Lleves, Robisco ha recordado que cuando gobernó el PP hace 5 años dejaron las arcas municipales llenas. Aseguran que ahora se han gastado más de la mitad y no resuelven el problema del Colegio Luz de Lleves.
El Partido Popular hace ya unos años dejó las arcas llenas, las han dilapidado, las han gastado y da pena ver instalaciones tan vandalizadas de tantos metros cuadrados como esta. Son instalaciones, digo, faraónicas, porque es que hay que verlas para de verdad creerse que es posible un colegio así en la provincia de Guadalajara. Pues este, que aunque viene del origen privado y que está en un concurso de acreedores, la solución debe ser pública. La Consejería de Educación debe dar una solución a este colegio, como tantas veces ha prometido en vísperas de campaña, en época electoral, el señor Paji. Pero en su discurso de investidura dijo que se le iba a dar una solución de mano, lógicamente, del ayuntamiento, que es el que cedió todos estos terrenos en su día. Y hablo del año 2010, de Barreda y de Paji, que son pues los célebres autores de numerosos escándalos en Lleves, en Seseña y en muchos otros sitios. Vamos a cambiar de asunto para contarles que se necesitan voluntarios para la gran recogida del Banco de Alimentos. Ya saben que es una gran campaña a nivel nacional para recoger alimentos. El único requisito es ser mayor de edad y lo único que hay que hacer es estar en los supermercados para recoger la comida que todos donemos. Es el tercer año que se organiza la gran recogida, la campaña a nivel nacional del Banco de Alimentos en la que grandes supermercados colaboran para que todos donemos algo, por muy poco que sea, y echemos una mano para que todos tengan cubiertas sus necesidades mínimas. Guadalajara es muy pequeña, hay las tiendas pequeñitas de día, a pesar de que nos faltan voluntarios. Entonces vamos a cubrir todos los Mercadona de que hay aquí en Guadalajara, más el de Alovera, Azuqueca, Cabanillas, El Casar y Carrefour en Casar. Y luego los de aquí de Guadalajara igual, pues tenemos todos los Mercadonas de Guadalajara, tenemos Supersol, tenemos los Lidl, los mismos de aquí que de Azuqueca, y tenemos Eroski y el Corte Inglés. Este es el despliegue que se va a hacer en Guadalajara y aunque ya hay más de 50 voluntarios apuntados, se necesitan más, como mínimo otros 20. Necesitamos como unos 70 voluntarios. Tenemos el Casar por la mañana, Mercadona, que lo tenemos vacío. Tenemos Carrefour, que lo tenemos vacío. Tenemos Alovera y Azuqueca, que nos faltan voluntarios. Entonces, para que la recogida salga bien y podamos, bueno, pues valga la redundancia, recoger el mayor número de alimentos, nos faltan voluntarios. Tan solo hay que ser mayor de edad y hay que cubrir los puestos de Alovera, Azuqueca y El Casar, que es donde falta gente. Desde el banco explican que lo ideal es que 2 personas cubran 2 turnos, uno de 9 de la mañana a 3 de la tarde y otro de 3 de la tarde a 9 de la noche. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Son personas mayores de edad y que bueno, que se pongan en contacto con el Banco de Alimentos, que es bancodeguadalajara@gmail.com, o el teléfono mío directamente, que es el 609 11 5307. En cualquier momento, en cualquier hora, nosotros les atendemos. Carmen Hombrados recuerda que toda ayuda es bien recibida porque hay que cubrir las necesidades y las demandas. O sea, yo solamente pido que si dejan 1 kilo, 1 litro de leche, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz o de una caja de galletas Colacao, que para ellos a lo mejor es poco en la cesta de la compra, pero sin embargo para el banco es mucho, porque kilo a kilo hace que las familias las tengamos atendidas. El año pasado se recogieron 55.000 kilos en Guadalajara y este año se espera poder superarlo. Ya lo saben, la gran recogida es este viernes y este sábado, 27 y 28 de noviembre. El CMI Eduardo Guitián acogió ayer una charla informativa de la Asociación de Familias Numerosas de Guadalajara, una asociación que comienza una nueva etapa y que trata de informar a las familias de los derechos que tienen. Tras un tiempo sin actividad, la Asociación de Familias Numerosas de Guadalajara vuelve a la carga, resurge tras renovar su junta directiva para trabajar por los derechos de estas unidades familiares con más miembros que aportan más a la sociedad. Ahora con más socios, más contactos, más actividades, trabajan con ilusión para conseguir el reconocimiento que creen que se merecen. Somos más o menos menos del 8% de la población de familias, las que tenemos el título de familia numerosa, pero aportamos más del 25% de los menores de 18 años. Solamente si tenemos en cuenta ese ratio, nos damos cuenta de que si no hubiera familias numerosas, el invierno de natalidad que se nos avecina sería pavoroso, vamos. En Castilla-La Mancha hay 31.000 familias numerosas con título y en Guadalajara 4.000, aunque realmente son más. Guadalajara es una provincia un poco especial a favor y en contra. Estamos demasiado cerca de Madrid
y hay familias numerosas que, visto que Castilla-La Mancha no tiene demasiadas ayudas hacia las familias numerosas, lo que han hecho ha sido empadronarse en Madrid para percibir algún tipo de ayuda en Madrid. Eso desvirtúa los datos, y más en la provincia de Guadalajara, que según nuestros propios datos habría unas 5.000 y pico familias realmente viviendo aquí. La asociación no pretende otra cosa que informar a las familias de los derechos que tienen y tratar de servir de interlocutores con las administraciones para conseguir ventajas. Su principal objetivo es una renta per cápita proporcional. Es injusto que haya unos beneficios para familias, vamos a calcularles con un ratio de 20.000 euros, por ejemplo, y que por ser familia numerosa el beneficio, entre comillas, de mejora que hace la ley sean 1.500 euros más de ratio anual. El IPREN está en 7.400 y pico euros, y consideramos que toda medida de apoyo a las familias tiene que estar considerada conforme al IPREN y conforme a la renta per cápita. No es lo mismo 20.000 euros para 3 familias, para 3 miembros de una familia, que 20.000 euros para 5. Siempre con el espíritu de proponer mejoras, nunca de criticar, tienen pendiente una reunión con el nuevo presidente Emiliano García Paje para trasladarle sus preocupaciones, y tienen muy claro cuál ha sido su principal logro. Entonces, el conseguir, como hemos conseguido, que el 18 de agosto entrara en vigor la ley, de forma que las familias numerosas se sea hasta que el pequeño se emancipe, es un paso más en apoyo hacia las familias numerosas, ¿no? Pensamos todavía, y estamos reivindicando, que se sea familia numerosa ad perpetuam, para de alguna manera compensar el aporte que se ha hecho a la sociedad, pero poco a poco. Además de la charla informativa con la Asociación de Familias Numerosas, se ha presentado la campaña Trae un socio para conseguir sumar más apoyos. La asociación también ha querido compartir con los vecinos la nueva aplicación para que las nuevas tecnologías se conviertan en una ayuda. Una cosa que nos dimos cuenta es que el nivel económico que tenemos las asociaciones es pequeño. Pero una de las cosas importantes que las familias están pidiendo son convenios con empresas para que nos hagan descuentos y poder conseguir que el dinero se estire más. Esa filosofía ha llevado a que en otras asociaciones de otras provincias teníamos guías físicas de empresas con descuentos, pero era inviable hacerlo en un ámbito tan grande como Guadalajara, con la despoblación que tiene. Para ello, lo que hemos hecho la Asociación de Guadalajara, junto con la de Toledo, es crear una guía de empresas, y esta guía de empresas está en formato aplicación. Es una app, que la tiene todo el mundo en el teléfono. La ventaja es que cualquier actualización que se haga a esta guía de empresas la tienen los socios en el momento, pero también tienen su propio carnet de la asociación y tienen una fórmula de contactar directamente con la asociación, y van a tener un acceso a través de la propia aplicación a las ordenanzas que los ayuntamientos tengan en favor de las familias numerosas. En su propio teléfono van a poder consultar esas ordenanzas, van a poder hacer demandas a los ayuntamientos, van a poder consultar y hacer demandas a las empresas, y pensamos que va a ser un beneficio para las familias y también para las empresas, porque el criterio que tenemos aquí en la Asociación de Guadalajara es que primamos siempre los convenios en empresas pequeñas, que el dinero se quede aquí en Guadalajara y no tengamos que irnos a comprar, en este caso a Madrid, porque al final lo que hace es sacar dinero de la propia provincia. Nosotros, antes de despedirnos, vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy hemos amanecido con cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y aisladas durante la madrugada en las parameras de Molina. Temperaturas en ligero aumento, con heladas débiles en zonas altas. Así, las máximas irán de los 13 grados de la capital y Mondejar a los 6 de Maranchón y Checa, y las mínimas partirán de los 2 grados de Maranchón y Checa, y en casi toda la provincia se fijarán en los 4 grados. Viento del noroeste con rachas fuertes en las sierras. Mañana habrá cielos predominantemente nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y aislada en las sierras. Temperaturas con pocos cambios y heladas débiles en cotas altas. Las máximas rondarán los 13 grados de Mondejar y Guadalajara y los 6 de Majalrayo. Y las mínimas entre el grado de Checa y los 5 de Cifuentes y Sacedón. Viento del noroeste con rachas fuertes en la mitad oriental. Hasta aquí la información de esta jornada. Más cosas en nuestras redes sociales, nuestra TGD y Gestiona Radio Guadalajara, también a las 6 con María Gil, y enseguida vienen los deportes con José Virgilio Fernández.